Y a propósito de este fenómeno astrológico, la máxima casa de estudios realizará diversas actividades. ¿Qué le parece si para conocer más al respecto me acompaña? Está con nosotros la maestra Brenda Carolina Arias. Ella es coordinadora de comunicación de ciencia del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues estamos muy emocionados porque, aunque sea de manera parcial, vamos a poder apreciar un eclipse el próximo lunes. Así es, Juan, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el lunes tenemos un eclipse de sol que para los mexicanos va a ser parcial. ¿Qué significa esto? Un eclipse, voy a empezar por lo básico, el eclipse de sol significa que la luna se atraviesa entre la Tierra y el sol. Por eso es que nos lo va a tapar un ratito. Es parcial en México porque la luna lo va a tapar solo un cachito. Ya. Para los que vivimos en la Ciudad de México es un 25%, pero para los que viven en el norte del país lo va a tapar hasta un 60%. Entonces esta es la parcialidad de la que se habla. ¿No vamos a ver, digamos, el sol totalmente cubierto por la luna? Exactamente, nosotros no. Quienes sí lo van a ver con la totalidad, o sea, completamente se va a tapar, son los que viven en Estados Unidos. Y es un eclipse peculiar porque empieza desde el este y hasta el oeste, cruzando todo el territorio de Estados Unidos con la totalidad. Muy bien, maestra. Y díganos, esta parcialidad, bueno, es merecedora de que nosotros lo observemos, de que nos maravillemos ante este fenómeno. Díganos, ¿cuáles son las recomendaciones que debemos de seguir para poder apreciar el eclipse? Claro que sí, todos pueden verlo, Sí. siempre y cuando, esto es lo importante, siempre y cuando tengan un filtro que les proteja sus ojos. Si alguien voltea y lo ve directamente, muy probablemente ya se quedó ciego, porque el sol realmente quema la retina. Quema muchas cosas, pero cuando uno voltea, pues lo que nos va a quemar son los ojos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comprar un filtro, esto es lo fácil, comprar un filtro para soldar del número 14, que venden de manera muy accesible en ferreterías, tlapalerías, además es muy barato, y con este filtro tú ya puedes ver al sol, ¿no? Muy bien, no Entonces, tenemos que comprar estos lentes especiales que nos venden, aprobados por la NASA a través de internet, con un con algo un de la filtro para tlapalería. soldar. Sí se puede comprar los lentes, por Claro. supuesto, pero va a llevar más tiempo, quizás sean más caros. En cambio, con un filtro para soldar del número 14, esto sí es bien importante, o más, sí se puede observar el eclipse. A partir del número 14. Así ¿A es. qué hora vamos a poder los habitantes de la Ciudad de México salir ya con nuestro filtro número Ya 14 con a nuestro apreciar filtro, el exactamente. eclipse? Vamos a salir a las 12 del día y a esa hora ya empieza el eclipse. Lo vamos a empezar a ver cómo la luna muerde, digamos, al sol, ¿no? Y a la 1:19 será el máximo. Para nosotros sería este 25%, terminando por ahí de las 2:30 de la tarde. Este punto máximo, ¿cuánto tiempo dura? 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. Muy bien, háblenos un poco más. ¿Cuándo vamos a poder volver a ver un eclipse? Porque es una oportunidad casi única. Hubo uno hace algunos años, me parece que en el 91, que Así fue es. total en la Ciudad de México. Ese fue total y Sí. en varias capitales de ciudades, por eso es que estuvo, fue muy vistoso, muchos mexicanos pudimos ver el del 91. El próximo total en territorio nacional es el 8 de abril del 2024. Muy bien. Así que no nos esperemos, aprovechemos, pueden ir al Instituto de Astronomía y ahí tendremos actividades. Precisamente, ¿a dónde nos recomienda a los habitantes y a los visitantes de la Ciudad de Sí. México ir a apreciar este eclipse? Tenemos en distintas zonas, bueno, voy a hablar a título de la ciudad, pueden ir al Museo de Historia Natural, en la UNAM tenemos en el Instituto de Astronomía y en Universum, que es el Museo de las Ciencias, todos son de entrada libre, son gratuitos, así que ahí los esperamos. Muchas gracias, maestra Arias, por informarnos, por invitarnos a ir a la UNAM a apreciar Así es. el eclipse el próximo. Gracias.